Mis hermanos, pues este mensaje lo he titulado Preséntate a Cristo como un niño. Preséntate a Cristo como un niño. Y vamos a estar viendo, vamos a tener en cuenta esto, ¿verdad? Que debemos presentarnos a Cristo como un niño. Ese va a ser como nuestro primer punto, ¿sí? Cuidando de no ser tropiezo para los demás. Sería nuestro segundo punto. Y porque nuestro tercer punto sería porque las consecuencias son terribles. Entonces voy a leerlo nuevamente para que lo empezamos a tener en mente. Dice: preséntate a Cristo como un niño. Cuídate de ser tropiezo para los demás, porque las consecuencias de tropezar a alguien más son terribles. Así que vamos a empezar analizando la Escritura. Y dice en Marcos 13: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Estamos viendo aquí que dice que le presentaban niños. ¿A quién le presentaban niños? Le presentaban niños al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Dice que le llevan a niños para que los tocase. ¿De qué manera los tocaba o a qué se refiere con esta parte? Lo vemos aquí mismo en el 16. Dice: y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En Marcos 19:13, pero en Mateo 19:13, poquito atrás, vemos también otro pasaje similar, el paralelo. Dice el 13: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendían. Entonces, ¿de qué manera los tocaba? Dice que los llevaban para que los tocase. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo, siempre que tocaba, ¿qué había? Había sanidad. Cuando el leproso fue y le pidió que si quería lo limpiara, el Señor lo tocó y se limpió. También vemos un pasaje cuando va una viuda y va en la procesión a sepultar a ese joven. Dice que el Señor se compadeció de esta viuda porque era su hijo único. Tocó su féretro y ¿qué pasó? Le dio vida. Así también con Pedro, a su apóstol Pedro, a su discípulo. Dice que un día fueron a su casa y su suegra estaba enferma. Dice que la tocó y se sanó. Entonces quizás por eso le llevaban los niños a que los tocase, ¿verdad? Y vemos que él los tomaba cariñosamente, les ponía las manos, oraba por ellos y los bendecía. Entonces, eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí mismo en el 13, que los discípulos los reprendían a los que los presentaban, es decir, a los padres, a los tutores o a las personas que llevaban a estos niños. Los discípulos los reprendían. Entonces dice en el 14: pero viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Voy a hacer una pequeña recordatorio de la situación como está. En esta situación vemos que los niños eran muy descuidados, la sociedad los tenía en poca cosa, tenían poca estima. En aquel entonces los judíos estaban gobernados por los romanos, y los romanos era un imperio duro, era inclusive cruel. Y había una figura que se llamaba pater familias, y era el jefe masculino del hogar. Este jefe tenía la autoridad sobre toda su familia, es decir, sobre la esposa, los hijos, aún sobre las esposas de los hijos, y decidía con quién se casaran, y todo esto dicen que era el juez, era el sacerdote y era el dueño de todos ellos. Entonces
Los niños obviamente que estaban totalmente a la autoridad de ese líder, de ese padre de familia. Si era un buen padre, pues qué bueno, ya le fue bien, pero si era un padre duro, pues también era tremendo. ¿Por qué? Porque este padre de familia tenía aún el derecho, la autoridad de poder abandonar a un hijo. Digamos, de repente nació un hijo, y si era una mujer, él podía decir, ya tengo muchas mujeres, y decirle a alguno de sus esclavos, ve y tírala debajo de aquel puente. Y van y la tiraban, y aún los perros dicen que llegaban a comerse a esos niños abandonados. Entonces, esta autoridad que tenía este líder era tremenda, era dura. Dice que obviamente también a la mujer la tenía con sometida. Pero esa era la forma de los romanos. Dice, además los romanos tenían la responsabilidad de educar a los hijos según las costumbres romanas. Y su figura era fundamental para el fundamento de la sociedad romana. Entonces, como vemos, los niños los tenían así muy en poco. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo, Él es el que viene a dar el valor debido a cada uno, ¿verdad? Y en este caso estamos viendo un pasaje anterior a habló del matrimonio, y es a donde a la mujer le empieza a dar su lugar, y ahora es con los niños. Pero entonces vemos que le presentaban niños, y él, como sabemos, en su amor los tomaba, los bendecía, oraba por ellos. Pero ¿qué hacían los discípulos? Dice que los reprendían a los que los llevaban. Y entonces dice que viéndolo, nuestro Señor se indignó. Y se indignó, esta palabra en el original griego, no es tanto que se enojó, con ira, sino que se indignó porque sí le pareció inconcebible. ¿Cómo era posible eso? Si él acababa de decir a sus discípulos en el capítulo anterior, en 9:37 de este mismo libro de Marcos, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, dice que no me recibe solo a mí, sino a Dios, mi Padre, que me dio, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús los está instruyendo, les acaba de dar una lección, ¿verdad? Que deben de recibir a un pequeñito, y si reciben a un pequeñito, dice que están recibiendo a Cristo, y no solo a Cristo, a Dios mismo. Entonces vean la importancia que hay, y después ve a sus discípulos haciendo esto. Lógico que viene en él una cosa que, por ejemplo, una vez una maestra dice, cuando le explicas bien al niño y le dices una y otra vez, y hasta le das ejemplos, y después pasa un pequeño rato y pasa la situación que él debe de responder la enseñanza que aprendió, y cuando ves que hace cualquier cosa menos lo que se le enseñó, dice, sientes una especie de dolor, de tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les está instruyendo, se les está diciendo cómo, la manera, y de repente se les olvida. Entonces es lo que nuestro Señor Jesucristo decía en esta palabra, griega. Dice, se indignó, significa, sí, desde que se molestó, pero también dice que se afligió en gran manera, que causó dolor, se preocupó. ¿Por qué? Porque los niños, y no solo los niños, todos debemos ir a Cristo, ¿verdad? Y no como los discípulos, impidiéndoles, que claro, lo impedían ellos pensando que hacen algo bien, porque decían, el Señor se levantó de madrugada, desde la madrugada lo vimos, cuando despertamos ya estaba él orando. Después, más al rato, quizás vino gente que le atendió, o quizás ya habían venido niños también para que los bendijera. Y entonces ellos, tratando de hacer una cosa buena, dicen, ya, dejen al maestro, no lo molesten. Pero aquí vemos que el Señor dice que los ve y que les llama la atención.
¿verdad? Porque no es lo que Él les estaba enseñando. Y vemos que dice aquí, dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Y esta palabra dejar es dejarlos libremente, completamente. Dice a los niños. Y estos niños de que está hablando aquí en la escritura, igual en el original griego, se refiere a los niños pequeñitos, a los niños de pecho. ¿Cómo lo vemos? Dice aquí en Mateo 19, 21. Mateo 21, 16. Dice, y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionaste la alabanza. Aquí está hablando de estos niños pequeñitos, de estos niños que son lactantes, ¿verdad? Dice, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman, de los lactantes, perfeccionaste la alabanza? ¿Por qué? Porque estos niños pequeñitos eran lactantes. Antes, en esta época, se acostumbraba a destetar a los niños cerca de los 2 años y hasta los 4 años. Es decir, había un promedio de 3 años de los niños a que se está refiriendo en este pasaje. Un niño a esa edad, en este tiempo, era un niño, y a la actualidad lo es, un niño que su fe es libre, no tiene estorbos. Nosotros, tenemos una pequeñita en la escuela que precisamente entró de 3 años, y una vez comentaba a su mamá, es que, dice, habla de Dios, porque su mamá no es creyente, dice, es que habla de Dios como si lo conociera, dice, como si lo viera. Y es eso, ¿por qué? Porque a los pequeñitos de esta edad, ellos no tienen estorbo. Si les habla su papá y les dice, hijo, mira, no sé, una vez también escuchaba que alguien había hecho recortes del periódico y encima le puso un billete, pero todos los demás era periódico, y le dice, mira, hijo, somos ricos y vamos a ir por aquí, por allá, etcétera. Le estaba diciendo, y el niño, obviamente que le creyó al papá. ¿Por qué? Porque él no tenía nada por qué dudar. Se lo estaba diciendo alguien a quien amaba, quien él tenía su fe. Y esa es la fe que tienen estos pequeñitos a los que dice la Escritura. No hay estorbos para ellos. Dice que todo lo creen libremente. Y además, la maldad de ellos es pequeñita. Ya lo decía, lo dice en primera de Corintios 14, 20. Dice el apóstol Pablo, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y estos pequeñitos, eso es lo que tienen. Tienen una fe total, una fe sin estorbos y una malicia pequeña. Rápidamente olvidan si tuvieron una discusión, si hubo algo malo, inclusive si otro pequeño los agredió, rápidamente se les olvida, y al rato, ¿qué pasa? Ya están jugando porque no guardan maldad, no tienen maldad. Y estos pequeñitos, repito, son a los que se refiere la Escritura. Entonces, dice el Señor, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Y venir también se refiere a dejarlos venir libremente, independientemente de las personas, o sea, de los pequeñitos. Si vienen temprano, si vienen tarde, si vienen sucios, si vienen limpios, como vengan, y a la hora que vengan, es decir, independientemente de ellos, si vienen, déjenlos venir a mí, está diciendo nuestro Señor, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, aquí estamos viendo cómo debemos, así como vemos a estos pequeñitos
ese llamado a que nosotros nos presentemos también a Dios de esta manera, como niñitos de estos lactantes, con una fe total, sin estorbos. Si nos lo está diciendo nuestro Padre que nos ama, ¿por qué habríamos de tener alguna duda sobre su palabra? Tendremos que creerle como estos pequeñitos, libremente, sin estorbos, y cuidar que nuestra maldad sea también como la de estos pequeñitos, que rápido se nos olvide, porque a eso somos llamados también, a perdonar a nuestro prójimo y a dar un pleno perdón, ¿verdad? Entonces, dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y este pasaje también lo podemos ver en Mateo 18:3. Vamos a ver Mateo 18:3. Dice en Mateo 18:3, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice, 18:3 dice, de cierto os digo. Aquí estas palabras están diciendo, a ti te estoy diciendo. Es lo que está hablando el Señor Jesucristo. A ti te estoy diciendo. Y esto debemos de apropiarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que la palabra de Dios pueda cumplir con su fin, no la esquivemos. Y eso lo digo porque una vez yo me acuerdo cuando empezaba en la fe, que me acuerdo que me invitaron a conocer la palabra del Señor. Yo dije, pues sí, estaría bien, pero mi hermano está más mal que yo, porque pues él tiene todavía adicciones y qué sé yo. Y entonces dije, sí, voy a decirle a mi hermano que vaya. O sea, ¿por qué? Porque veo más pecado en él. Sí, pero mi pecado me va a llevar a la muerte. Pero en nuestra inmadurez espiritual tratamos de esquivar la palabra de Dios. No, habría que decir como dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Al decir de cierto, está llamando la atención, está diciendo, pon atención. Y en las palabras originales dice, a ti te digo. O sea, no busques para otro lado, creas que se le está hablando a otra persona. A ti te digo que si no te vuelves, y el volverse es el regresarse, el torcer de nuevo, el darse la vuelta. En otras palabras, es el arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? De cuando llevas una vida, una forma que va en dirección contraria a la voluntad de Dios. Aquí vemos prácticamente estamos viendo el Evangelio, porque dice, arrepiéntete, dice, y hazte como los niños. Entonces, dice, te tienes que arrepentir, volver de tu manera como la llevas sin Dios y volverte como los niños, porque si no lo haces, no entrarás en el reino de los cielos. Y esto para verlo también un poquito más claramente, vayamos a Juan 3:3. El Evangelio de Juan 3:3, vamos a ver un pasaje similar. ¿Por qué? Porque aquí nos está pidiendo, el Señor nos está diciendo que si no nos volvemos, es decir, dice, si no llegas a ser, si no te llegas a convertir como un pequeñito de estos, porque no nos está pidiendo que los imitemos, que veamos el comportamiento de los niños y que los imitemos, no, nos está diciendo que lleguemos a ser, que nos convirtamos. Y para verlo más claramente, uno va a aclarar mejor este otro pasaje de Juan 3:3. Voy a verlo. Dice, había un hombre de los fariseos, ¿verdad? Sabemos que era un líder que se llamaba Nicodemo, un líder de los fariseos. Él era religioso y guiaba al pueblo de Dios, a los judíos. Dice que vino a ver a Jesús, y lo vino a ver y le reconoce
que Él ha hecho muchas cosas que una gente normal no podría haber hecho. Por eso le dice, dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y rápidamente le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente le dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo este fariseo, este líder, este guía de los demás, del pueblo? Le está diciendo, ¿cómo es posible volver? Tú me dices que debo de nacer, ¿cómo es posible eso? Y lo que el Señor le está diciendo, dice, de cierto, es decir, le está diciendo, a ti te digo, que si no nacieres, y aquí la palabra es que si no eres regenerado, si no eres nacido de arriba del cielo, no puedes ver, no puedes experimentar el reino de Dios. Y le dice nuevamente en el 5, te estoy diciendo a ti que si no nacieres del agua, es decir, si no eres nacido procedente del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y en Tito 3:5 nos dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, volviendo a nuestro pasaje, nosotros no podemos hacernos como esos pequeñitos. Los podemos imitar, pero más tarde, más temprano vamos a volver a nuestra naturaleza. Por eso es que no es solo imitarlos, es convertirnos, es hacernos como estos pequeñitos. Y por eso es que dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no podemos hacernos como pequeñitos, nosotros no podemos volver a nacer nuevamente, sino que dice, fuimos salvados por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, de ser una nueva criatura, una nueva creación. Ahora debemos en este caso, volver a nacer, lo que le está diciendo nuestro Señor a Nicodemo, o lo que acá nuestro Señor le está diciendo a sus discípulos, vuélvanse como estos niños, ¿sí? Dice, y por el Espíritu, es decir, tenemos que nacer de nuevo, y eso no podemos hacerlo nosotros, es el Señor el que hace toda la obra. Al Señor, ya lo hemos dicho, lo hemos visto, al Señor le pertenece la salvación, como lo dice en Apocalipsis 7:10, del Señor es la salvación. Nosotros somos criaturas, no tenemos vida, pero sabemos quién tiene vida y quién quiere darnos la vida eternamente, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Buscarle, creer, como vimos en nuestro pasaje, presentarnos a Dios como estos pequeñitos, creyéndole a Dios todo lo que nos dice, toda su palabra. Y si caemos en algo malo, pues también ser niñitos en la maldad, que rápido se nos olvide lo malo que pasó, lo negativo, y sigamos en la fe sin olvidar que debemos de perdonar. Así que vemos que dice que si no nos hacemos como niñitos o como estos pequeñitos, como estos niños lactantes, no entraremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Y repito, la salvación pertenece a Dios. Muchos dicen amén, o dijeron amén, escuché amén, pero cuando estamos más inmaduros, muchas veces pensamos, cuando decimos, bueno, y yo lo digo porque a mí me pasó igual, en mi inmadurez, yo recuerdo que cuando a mí me iluminó la doctrina de la gracia, de que la salvación pertenece a Dios, mi pensamiento dijo,
Entonces, si mi familia, o sea, más bien si Dios no quiere salvar a mi familia no se va a salvar. Y como que creí que era un problema, pero no era problema. Lo que pasa es que nosotros nos engañamos. Y para esto yo recuerdo un anuncio que luego ponen en las tiendas, en las misceláneas, ¿no? Donde dice, hoy no se fía, mañana sí. Y vamos mañana y dice lo mismo, ¿no? Porque es un letrero que está ahí, hoy no se fía, mañana sí. Y así pasan los días y puede ser lo mismo. Pero eso pasa con nosotros. Nosotros mismos nos engañamos y decimos, bueno, hoy no pude llegar a tiempo a congregarme. Bueno, yo no me he entregado completamente, pero nada más que mis hijos crezcan, nada más que mi esposo tenga un mejor trabajo, nada más que pase esto o pase aquello, o un estudiante, nada más que termine mi carrera, ahora sí me voy a entregar a Cristo. Pero va a ser como eso, hoy no, mañana sí. Pero ese mañana quizás nunca llegue, quizás la muerte nos pueda sorprender antes. Eso sería terrible. Entonces, por eso, afortunadamente la salvación pertenece a Dios, porque si fuera para nosotros, siempre estaríamos con esas excusas, hoy sí, hoy no, y cuando estamos, cuando ya venimos a la iglesia, igual, no nos entregamos completamente, no nos damos plenamente, porque todavía hay cositas que nos estorban por ahí, y ya sea de aquí adentro de la iglesia o de fuera, pero siempre estamos como que diciendo, hoy no, pero mañana sí. Pero afortunadamente para Dios no. Para Dios cuando nos llama a servirle, como pasó con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que era de lo más terrible en su vida, pero cuando Dios le llamó, él con lo malvado y terrible que era, lo duro que era, más que malvado, era dureza, lo que tenía era celoso de la ley, del cumplimiento de su religión. Él, como le habló el Señor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la manera en que les decía, afortunadamente la salvación pertenece a Dios, porque si nos perteneciera a nosotros, siempre íbamos a tener pretextos, siempre íbamos a poner, íbamos a estar posponiendo, pero afortunadamente la salvación pertenece a Dios. Entonces le damos gracias. Y si de repente alguno de nosotros tiene alguna duda o cualquier cosa, ¿qué debemos de hacer? Pues buscar al Señor, porque Él quiere darnos esa vida. Él no quiere que nadie se interponga para que lleguemos a Él, ¿verdad? Como pasó con estos pequeñitos. Así que vemos en Mateo 18:6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Aquí es donde vemos ya lo terrible que es el no estar en la voluntad de Dios, el no ser como estos pequeñitos. Él dice que mejor, imagínense donde dice, mejor les fuera que se ataran una gran piedra. Esta piedra de molino eran piedras que se usaban en los molinos antiguos, donde eran unas piedras grandes, donde habían dos piedras pesadas y una sobre otra molían el grano que hubiese, maíz, trigo, lo que fuera, y que era girada por un asno. Por eso dice esta piedra de molino de asno, dice que se la atase y que se hundiera al fondo del mar, en lo profundo del mar. Es algo terrible, mas sin en cambio dice que eso sería mejor, es lo que está diciendo nuestro Señor, eso sería mejor a que tú llevaras tu comportamiento que llevas, tu vida que llevas. En el 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te fuera entrar
en la vida, cojo o manco, que teniendo tus 2 manos o tus 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Esto es lo terrible, que si nosotros hacemos caso a nuestro orgullo, ignorando la palabra del Señor que nos llama a estar en sus caminos, lo que nos espera esto, una condenación eterna, donde aquí se le dice a estas cosas como una hipérbole, ¿verdad? Cuando dice algo que se dice como exagerado, precisamente para llamar la atención, para que la gente pues dicen, se ponga las pilas, ¿verdad? Pero aquí yo no veo tanto que sea una hipérbole, sino es la realidad. Porque dice aquí, por ejemplo, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te sería entrar con un solo ojo a la gloria de Dios, que teniendo los 2 te fueras al infierno, a la condenación. Entonces sí, puede ser una hipérbole donde dice, si estás en pecado, por ejemplo, alguien que no domina su vista con el pecado, dice, saca tu ojo, ¿verdad? Imagínense lo terrible que sea sacarse un ojo para evitar el pecado. Y si aún así sigues en tu pecado, sácate el ojo, el siguiente ojo. Esto es una hipérbole, ¿no? Es algo exagerado, pero realmente no sería tan exagerado comparado con la condenación eterna. Y aquí es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Preferible sería entrar cojo, manco o ciego, como fuera, pero que entraras a la gloria de Dios, ¿verdad? Así que no creo que sea una hipérbole, no es algo exagerado, es algo que sería preferible, y es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Preferible sería que te ataran una gran piedra y que te aventaran al fondo del mar. Pero ¿qué creen? Ni así lavarías tu pecado. Aún así tendrías que después ir y presentarte al Señor y dar cuentas por qué no quisiste estar en su voluntad. Recuerdo un poquito Lucas 10:27 o 27:10. Vamos a verlo para que lo recuerde. Lucas 10:27. Bueno, el pasaje es este. Dice el Señor Jesús: y aquellos rebeldes que no quisieron obedecerme, traerlos y decapitarlos enfrente de mí. O sea, rebelarnos al Señor, no obedeciendo su palabra, no es algo sencillo, no es algo ligero, es algo terrible. Por eso el mensaje de hoy, donde nuestro mensaje era presentarnos a Cristo, ¿verdad? Así que voy a concluir esta parte del mensaje, donde dice que debemos presentarnos ante Dios como un niño, como estos pequeñitos, ¿verdad? Donde su fe es total, sin estorbos, y aún su maldad es pequeñita, rápido se olvida, rápido pasa, rápido perdonamos y convivimos con los hermanos como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque también descansamos en que el Señor dijo: mía es la venganza. O sea, si alguien nos hace algo, ¿qué nos queda? Perdonar y dejarlo al Señor. Y va a ser mucho peor, porque el Señor, como lo vemos, cuando se hace juicio, cuando estemos enfrente de Él, va a ser terrible. Entonces, nosotros lo olvidamos y se lo dejamos al Señor. Y el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo daré el pago. Y Él dice que no tomará por inocente al culpable. Así que sería mejor orar por nuestro hermano, así fuera nuestro enemigo. ¿Quién pudiera gozarse cuando viera a su enemigo que le causó dolor, aunque fuera por mucho tiempo,
pero estarlo viendo en una condenación día y noche, donde también nuestro Señor decía que ahí es el lloro y el crujir de dientes por toda una eternidad. Es algo terrible y es algo que no se, como dicen, no se lo podríamos desear ni al peor enemigo. Entonces, al contrario, si nos llegan a ofender, ¿qué sería? Orar por ellos, para que el Señor los pudiera iluminar, para que tomaran el camino correcto. Así que, concluyendo esta parte, debemos presentarnos al Señor como esos pequeñitos, con un corazón limpio, sin estorbos, con esa fe grande, creyéndole al Señor todo, convertidos como esos pequeñitos o como nuevas criaturas, como lo vimos en Juan, esa nueva criatura donde ahora todo es nuevo. Toda nuestra vida anterior antes de Cristo ya pasó, ya murió, el viejo hombre quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Cuándo? Cuando depositamos nuestra fe en el Señor, cuando creímos en su sacrificio, cuando creímos que por su sangre derramada Él pagó, no por los pecados del mundo, sino por mis pecados. Y eso nuevamente debemos de apropiarlo cada uno de nosotros. No es para el vecino, es para mí. Ese es el llamado. Jesucristo en la cruz nos está llamando. Ven, creen que Cristo ha pagado por tus faltas. Ya no debes nada. Ahora puedes decir como en Juan 1:12, que todo aquel que ha creído en Cristo ahora es hecho un hijo de Dios, es nacido de Dios. Y es lo que le decía nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: tienes que nacer del cielo, de lo alto. Es Dios el que te da la salvación y nos las está dando, nos está ofreciendo la vida en la cruz, con su sacrificio en la cruz. Él paga todas nuestras faltas y ahora nosotros lo único que tenemos que poner es nuestros pecados, nuestra humanidad corrompida, pero teniendo la esperanza que por su sacrificio ahora somos perdonados. Y entonces debemos ahora cuidarnos de no tropezar a los demás, de no tropezar a otros con nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar y aún de oír, porque muchas veces prestamos oídos a cosas que no debemos de oír. Y el tercer punto que habíamos dicho, porque las consecuencias son terribles. En esta vida vamos a vivir, dice la palabra, 70, 80 años, y los más fuertes aún podrán rebasar los 100 años. Pero ¿qué son 100 años con respecto de la eternidad? No son nada, es simplemente un sueño. Como el rico cuando estaba en el tormento, vio su vida que vivió, pudo haber vivido, les digo, quizás más, rebasar los 100 años y vivirlos en opulencia. ¿De qué le sirvieron? No, estaba en un tormento el cual era día y noche y no tenía fin. Y ahora era nada más como un sueño, como algo que vivió. En esta vida estamos de paso, hermanos, así que las consecuencias son terribles. Y eso es lo que concluimos. Debemos de presentarnos ante Dios como pequeñitos, ¿verdad? Con esa fe plena, completa, no dudando nada y cuidando de no tropezar a los demás, sabiendo que las consecuencias son terribles. Ahora, también, ¿qué aplicación podemos dar a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Por ejemplo, en la iglesia puede venir, el tropiezo puede venir desde el púlpito. Perdón. Los tropiezos pueden venir, como lo veíamos aquí en Marcos. ¿Quiénes eran los que estaban tropezando a estos pequeñitos? Los discípulos, los apóstoles, los que debían de traer a Cristo a la gente, a los pequeñitos, y no hacerlos menos porque eran pequeñitos, al contrario, ellos eran los más importantes. Pero ellos eran los primeros que estaban siendo estorbos, y muchas veces dentro de los púlpitos el pastor, el líder,
los oficiales son los primeros que empiezan a estorbar de alguna u otra forma. Aquí, llamados nosotros a cuidar la fe, la sana doctrina, ¿verdad? ¿De qué manera podemos aplicar esto también? O también desde el púlpito se puede tropezar a la congregación cuando no se habla verdad, cuando por el miedo a que hablamos la palabra tal cual es del Señor, y es fuerte, es dura. Inclusive ya algunos seguidores de Cristo una vez mencionaron: ¿quién puede oír esta palabra? Dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Verdad? Y dice que muchos se apartaron, y muchas personas, muchos pastores desde los púlpitos tienen miedo de hablar la verdad, y por el miedo a que la gente se vaya, se espante. Pero al contrario, es ponerles la verdad y lo terrible que es, pero también ver que en Cristo hay perdón, está el amor de Dios. El amor de Dios ya lo mostró cuando nos mandó a su Hijo, y ahí nos está dando el remedio. Podemos estar enfermos de cáncer, el cáncer más terrible, pero si nos dicen aquí está el remedio, únicamente llévalo a cabo, pues entonces esto terrible ya no es tan terrible porque nos está dando el mal. Entonces, esta palabra, cuando se habla la palabra de verdad, aunque sea dura, aunque sea terrible, con el amor de Dios se desvanece lo terrible. Ya no es terrible, ¿por qué? Porque ahora es beneficio, es benigna, me va a llevar a la vida eterna. Entonces, también desde el púlpito, cuando no se habla verdad, te puede llevar a una condenación. Y como ovejas, ya lo veíamos también con el apóstol Pablo, toda la iglesia es responsable de que la iglesia se hable verdad. Cuando encuentren algo que no sea correcto con la palabra de Dios, pidan que se les aclare, pregunten, ¿verdad? Todos tenemos que estar buscando la verdad de Dios. Otra manera en que podemos aplicar este pasaje de no estorbar a los demás, de ser pequeñitos, de tener esa fe, dice, cuando hay pecado en la iglesia. Cuando hay pecado en la iglesia, vemos en Mateo 18, aquí vamos a recordar esto. Mateo 18, 15, que dice el Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y tómale, y tenle por gentil y publicano. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que es la disciplina, que en la iglesia no podemos estar conviviendo con el pecado, porque la iglesia precisamente se diferencia de los de allá afuera en que no practicamos el pecado. Somos todavía pecadores, porque mientras estemos en esta vida, como dice la palabra, en carne y sangre, vamos a estar cayendo en pecado, pero cayendo, no practicando. Y esa es la diferencia. Cuando vemos un pecado, es decir, una práctica, ¿qué tenemos que hacer? Lo dice la Escritura, y platicar con el hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no tropiece. ¿Para qué? Para que no haga tropezar a los demás hermanos, porque el pecado empieza a contaminar la iglesia. Y para que esta iglesia igual no sea como tantas iglesias de esta época, que están tan corrompidas que son igual o peor que el mundo. No, somos llamados a no estar en el pecado. Caemos en pecado, pero sabemos que si cometemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tendríamos que hacer? Únicamente confesar nuestro pecado, confesárselo a Dios primeramente.
y después arreglar con nuestro hermano. Y el pecado y la maldad y todo lo terrible se desvanece por el amor de Dios, por su palabra. Y entonces esto va a ser si tenemos esa fe de los pequeñitos, de los que le creen a Dios. Otra forma en que podemos pecar, y esto es en la familia, es pues precisamente con los niños. Como padres, ¿quiénes creen que tropiezan a los hijos? Los primeros que tropiezan a los hijos somos nosotros como padres. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pecado, y aún como creyentes tenemos todavía pecado, estamos en lucha con el pecado, y esa es la única diferencia que tenemos con los de afuera. Somos pecadores, pero no queremos hacerlo. Ahora vemos por no querer hacerlo. Allá afuera no. Yo me acuerdo de cómo, cuando estaba en el mundo, cómo convivía con personas que hacían pecado de una y otra manera y se ufanaban de ese pecado. Se gloriaban de que habían robado, se gloriaban de que habían adulterado, y eso, o les tenía la más insignificancia el pecado. Ahora nosotros seguimos cayendo, pero ahora nosotros sí presentamos lucha. Y eso es la diferencia que tenemos nosotros. Nosotros estamos luchando y el Señor nos va a ir dando victoria para que poco a poco vayamos transformándonos, ¿verdad? Entonces, la manera en que nosotros tropezamos o aplicamos también el no ser tropiezo es en nuestras familias. Los primeros que tropezamos a nuestros hijos somos los padres, con nuestros pecados. Yo soy mentiroso y le digo a mi hijo, dile, tengo que entregar un trabajo, pero como no lo terminé en el tiempo que quedé, le digo a mi hijo, dile que no estoy, para que me dé tiempo de terminar el trabajo y después llevarlo. ¿Qué estoy enseñando a mi hijo? A mentir. ¿Qué estoy haciendo? Estorbando a ese pequeñito con su fe limpia, pura, a que empiece a dudar, ¿verdad? Si yo soy rencoroso, si yo soy violento, mi niño, mi pequeño, mi pequeña, ¿qué está haciendo? Todo lo está captando, todo lo está llevando a su mente. Y esa alma pequeña, limpia, ¿qué pasa? Se empieza a contaminar. Yo soy siendo tropiezo para mis hijos cuando los veo que ellos se lastiman en el pecado, se pelean, y yo simplemente les digo, apláquense, únicamente me espero hasta que me sacan de quicio para ponerles disciplina. No, desde pequeñitos tenemos que irlos educando, tenemos que irles enseñando por su propio bien, para no ser tropiezo para ellos, para no estorbarles. Esa es la manera en que nosotros estorbamos a nuestros propios pequeños. Y después viene el mundo, que también les empieza la televisión, los celulares y demás. Y si nosotros igual somos descuidados, por ejemplo, cuando a los pequeñitos no les empezamos a inculcar desde pequeños la importancia de venir a la iglesia, la importancia de que en este mundo nada más estamos de paso y después viene una vida eterna, estamos siendo tropiezos para ellos. Porque esos pequeñitos, aunque vienen, decíamos, con esa fe limpia y pura y su maldad es pequeñita, rápido van agarrando la maldad y los vamos cargando aún nosotros mismos. Entonces el llamado o la aplicación es también a no ser tropiezo para nuestros hijos. Y pues voy a leer Salmo 24, 3-5, nada más una parte. Dice: ¿quién entrará en el reino de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, es decir, el que no sea como, o el que sea como un niño de pecho, de estos lactantes, de estos niños de 3 años en promedio, ¿verdad?
de estos niños que tienen la fe limpia, pura, total, completa, que no tienen, como les ponía el ejemplo, si mi padre me está diciendo qué es esto, y el niño pequeñito de 2 años, de 3 años, pues le va a creer, no tiene por qué dudar. Y así nosotros no tendríamos por qué dudar del Señor, de su palabra y de lo que nos dice. Si Él dice, deja de hacer esto, pues luchar para dejar de hacer eso. Si Él nos dice, tienes que hacer esto, hacerlo, ¿verdad? Y entonces, cuando tengamos esta fe, como los pequeñitos, nosotros tendríamos, dice, podríamos entrar en el reino de los cielos, pero ya vimos que nosotros nunca podríamos hacerlo. Es Dios el que obra en nuestras vidas para que Él sí nos pueda dar ese nuevo nacimiento, ese ser como los pequeños. Así que toda la honra, toda la gloria es para Dios, pero Él nos ama. Él está esperando que nosotros nos presentemos a Dios como estos niños pequeñitos, ¿verdad? Presentémonos, hermanos, presentémonos a Dios como niños. Demos gracias a Dios.